Ahí están viendo el equipo de venoclisis. Este es el equipo de venoclisis, ¿ven? Este es el suero y este es el equipo, ¿ya? O sea, cuando ya se va a aplicar un medicamento en forma continua, a goteo continuo, bueno, según la indicación médica, ¿no? Ahora también según el estado del paciente, porque de repente el paciente lo vamos a rehidratar, de repente el paciente le vamos a aplicar terapia, antibiótico-terapia, o tal vez también una alimentación parenteral, ¿no? O sea, entonces son diferentes formas como nosotros vamos a utilizar estos equipos, ¿ya? Según la indicación profesional médica, nosotros cumplimos con esas pautas, ¿ya? Muy bien. Ahí está más o menos. ¿Ya? Este de aquí, por ejemplo, este equipo generalmente es de 1 litro, ¿ya? Así es la presentación, digamos, de estándar, ¿no? De 1 litro, ¿ya? 1 litro de fluidos, puede ser dextrosa al 5%, puede ser cloruro de sodio al 0,9%, bueno, así vienen esas presentaciones. Pero cuando se trata de alimentación parenteral, también vienen en bolsas o en frascos, ¿ya? Son unos frascos de plástico más gruesos y estos productos se van a ir administrando a través de estos equipos. Estos equipos de acá se llaman equipos de venoclisis, porque nos va a facilitar aquí el goteo, ¿no? El goteo de estos medicamentos, de estos fluidos. Ahora, cuando se trata de microgotas, ¿no? Existen otro sistema de administración que es con Volutrol. El Volutrol es otro sistema que se adapta también a esta bolsita, se coloca igual, pero acá viene otro aditamiento plástico, generalmente de 150 mililitros, 100 mililitros, ¿no? Entonces, esto de acá se adapta y bueno, ahí ya tú calculas, ¿no? Las microgotas o las gotas según la hora o el volumen que debe ingresar en el paciente. Ojo, recuerden que cuando ustedes administren medicamentos, recuerden que siempre tienen que ver el estado del paciente, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque suelen haber o presentarse casos de pacientes que son pacientes renales. Los pacientes que tienen patologías renales son casos muy especiales en la cual el control de los líquidos que se le administren tiene que ser muy bien contabilizado, porque como ellos tienen patología a nivel renal y ustedes saben que los riñones son los órganos, los filtros de nuestro cuerpo, y si por el proceso de enfermedad de este paciente se ve alteradas sus funciones de estos órganos vitales, lógicamente que el goteo, la administración de medicamentos, de dietas, todo, tiene que ser muy estrictos. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos un buen balance hídrico, balance hídrico significa que nosotros vamos a tener un control de lo que son los ingresos y los egresos, ¿ya? Es decir, si por ejemplo el paciente tiene en el día más o menos 1.500 mililitros, solamente que el médico le indique 1.500 mililitros en todo el día. ¿Se dan cuenta? Por el problema de patología que presenta el paciente. Entonces, ¿qué se hace allí? Lógicamente, se le administra estos líquidos de acuerdo al goteo por hora potencial. Se tiene que graduar ese goteo en todo el día, ¿no? Entonces, ahora, como yo les había hablado de las bombas de infusión son muy interesantes, muy importantes, porque son como pequeñas, como calculadoras, digamos, en ese aspecto, en la cual se conecta todo este sistema y allí tú lo gradúas, ¿no? Es un tipo así, tecnológico, ¿no? Que tú lo gradúas según el peso y la talla del paciente por hora y por día, ¿no? Entonces, ese goteo va a ser constante, constante, porque sucede que si a través de este sistema de venoclisis que estamos viendo ahorita, y sin la bomba de infusión, esta se va a ver muchas veces, va a cambiar el flujo, ¿no? Entonces vamos a tener problemas. Y como es un paciente renal, que es de mucho cuidado, en la cual significa que nosotros tenemos que controlar su
ingresos de líquidos y sus egresos. Tiene que mantenerse un buen balance de ello. Esto significa lo siguiente, que se trabaja en conjunto, en equipo, con el servicio de nutrición, ¿ya? La nutricionista sabe definitivamente que cuando el paciente es renal, sus dietas de estos pacientes generalmente son hiposódicas, un control estricto de líquidos, de hidratos de carbono, de grasas, etcétera, ¿no? Entonces, se lleva un control estricto de todo lo que ingiere el paciente, ¿ya? Si él está ingiriendo por vía oral, definitivamente, cuánto va a tomar de desayuno, cuántos mililitros de esa tacita de té o de leche, lo que esté tomando el paciente, en el pancito, o de repente una frutita, a media mañana, cuánto de agüita se le va a dar en el almuerzo. Muchas veces le traen un caldito cuando el paciente tolera dietas, ¿no? O también, por ejemplo, en el segundo, qué tipo de segundo se le va a dar, ¿no? Qué verduritas, todo eso es muy especial en los pacientes renales, ¿ya? Igualito es para la cena, ¿no? La comida. También cuántos mililitros, al final se va sumando todos los ingresos y los egresos. O sea, cuánto miccionó, cuánto eliminó. Ahora también hay otras fórmulas especiales que se utilizan en los balances hídricos, ¿no? Como son, por ejemplo, las pérdidas insensibles, ¿no? Este es un término que se utiliza más que todo para calcular ahora, por ejemplo, que estamos en calor. Aquí en Ica estamos ya sintiendo un calor muy fuerte y transpiramos. Igual el paciente hospitalizado, ahí estando en su cama, también tiene sus pérdidas insensibles, ¿no? A través de la sudoración. Cuando tú hablas, estás perdiendo también humedad, estás perdiendo líquidos, ¿no? Entonces, todo eso se hace un cálculo de acuerdo al peso y la talla del paciente. O sea, todo lo que es ingresos y egresos en un balance del paciente se tiene que ir controlando en las 24 horas del día, ¿ok? Entonces, eso es muy estricto. Recuerden siempre eso. Pacientes renales, un control estricto de balance hídrico, ¿ok? Todos los ingresos en la dieta o los sueros, todo lo que esté indicado, tiene que ser muy estricto, ¿ya? El control. Entonces, de esa manera, el paciente, tú vas a calcular bien, detenidamente, sus ingresos y egresos, ¿ok? Entonces, de esa manera, tú vas viendo y llevando un adecuado control de este paciente. Y eso significa que este paciente no va a tener esos problemas, por ejemplo, a nivel de edemas, ¿no? De edemas, ya ustedes saben lo que son los edemas, que viene a ser la retención de líquido, ¿no? En los tejidos. Entonces, eso se va a evitar en ellos porque los pacientes renales generalmente padecen de ese tipo de problemas. Pero cuando hay un buen control de líquidos, electrolitos y todos los ingresos y egresos, definitivamente que se lleva un excelente control de ellos, ¿no? Y se evitan esas complicaciones que puedan tener estos pacientes. Bien, entonces, hay diferentes formas, ¿no? Habíamos dicho que en la administración de intravenosos, nosotros lo hacíamos a través de estas fórmulas, de estas formas, que son los sueros, ¿no? Entonces, con equipos de venoclisis, ¿ven? Entonces, todo eso se va a graduar de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Y eso nos lo llevamos de acuerdo también, lógicamente, a la indicación médica profesional, ¿ya? Entonces, esto no lo olviden, por favor. Aquí esta parte. Bien, aquí ustedes están viendo un abocad, ¿no? Con una puerta de entrada, ven, ahí está un catéter, está colocado. ¿Ven estas cintitas transparentes? Esta cintita transparente es excelente. Hay una que se llama Tegaderm, de 3M, de los laboratorios 3M, que son muy buenas para fijar el catéter, ¿no? Y, o sea, no se mueve, ¿no? O sea, se mantiene bien fijo en su zona y lógicamente va a ayudar a que el paciente tenga libertad de movimiento de ese miembro, ¿no? De ese brazo en este caso. Entonces, cuando le toca, por ejemplo, en el caso de pacientes que no están constantemente recibiendo agoteo continuo, sus sueritos, etcétera, entonces tú abres acá, esta partecita, esta llavecita, y conectas con el venoclisis acá. Entonces ahí ya va pasando, según lo que indica el Volutrol, con el medicamento bien diluido. Habíamos hablado de que estos medicamentos tienen que estar bien diluidos porque
no va a permitir, ¿no? Cuando un medicamento está bien diluido, no permite las flebitis que habíamos conversado, ¿no? Que estas flebitis se producían por la presencia muchas veces de ciertos medicamentos que no están bien diluidos o que son muy irritantes, ¿no? Y que lógicamente van a causar una flebitis a nivel de las paredes de las venas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? Bueno. Ahí recordando la parte de la canalización de las vías venosas periféricas, habíamos hablado, ¿se acuerdan de que nosotros teníamos en cuenta que estas vías venosas, generalmente nosotros utilizábamos las venas del dorso de la mano, nos íbamos a la mediana cefálica, la mediana basílica, ¿no? La cubital, la radial, que son venas excelentes para poder trabajar con ellas, ¿no? Habíamos conversado de que de preferencia la de miembros superiores y que en lo posible no toquemos las venas de los miembros inferiores. Ya habíamos explicado por qué, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, que en miembros inferiores definitivamente no coloquemos porque estas venas, el retorno venoso es muy lento y aparte que estas venitas de miembros inferiores cuentan con unas pequeñas válvulas, ¿no? Que impiden el retorno venoso muchas veces hacia los pies, ¿no? O sea, favorecen que regrese hacia el corazón e impide que nuevamente se recargue a nivel de los pies. Entonces, por eso es que es muy lento, entonces no se recomienda en miembros inferiores. Utilicemos muy bien y cuidemos muy bien las venitas a nivel de miembros superiores, ¿no? De tu manito, tu brazo, antebrazo, y que estas de aquí trabajemos con mucho cuidado, que no lastimemos mucho también, y sobre todo recordemos que estas vías se tienen que estar visualizando, viendo que no tengan presencia de eritemas o alguna zona que nos indique que hay un problema, ¿verdad? Siempre que ustedes administren o coloquen estos catéteres, estén observando siempre al paciente, porque como sabemos, el tener un catéter puesto significa muchas cosas, ¿no? Puede ser entrada para ciertos microorganismos si es que no aplicamos bien la asepsia, ¿no? De la piel cuando vas a administrar o colocar estos catéteres. Por eso habíamos dicho que parte de la bioseguridad en la administración o la colocación de estos catéteres es primeramente su buen lavado de manos, su calzado de guantes, ¿no? Y lógicamente la preparación adecuada con toda la asepsia posible del medicamento. De tal manera que cuando nosotros en el tópico o en la unidad del paciente lleguemos a colocarlo, todo esté ya en el orden que necesitamos colocarlo y no perdamos tampoco secuencia ni tiempo, ¿no? Bien. Y siempre recuerden esa parte cuando conversábamos de que antes de colocar un catéter habíamos dicho, un catéter periférico, se le hacía una preparación física y psicológica del paciente. ¿Por qué lo habíamos dicho? Porque esto es muy importante porque el paciente cuando tú le explicas lo que viene, lo que vas a hacer, él ya conoce, él ya sabe que viene, incluso tú le vas a decir, va a sentir un pinchazo, va a sentir esto, el otro, etc. Entonces tú le vas explicando lo que viene y él allá, o sea, y colabora más contigo, ¿verdad? Que si tú vas callado y no le explicas, el paciente tiene mucha inseguridad, te va a preguntar, y a veces hay profesionales que no les responden adecuadamente al paciente y el paciente va a tener muchas dudas. Entonces, lo bueno aquí es explicar antes de, ¿no? Entonces, su preparación física, su preparación psicológica y con todo tu equipo bien preparado, con la asepsia posible, lo mejor que tú puedas, evitemos infecciones y trabajamos ok. Entonces, de esa manera vamos a evitar que nuestro paciente se complique y que esté más tiempo hospitalizado, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado que la canalización de las vías venosas periféricas viene a ser una técnica habitual, ¿no? Que se realiza todos los días, todo el tiempo. Cuando un enfermero que realiza esta técnica falla 2 veces, pues a veces les digo que suelen haber casos de pacientes que tienen las venas difíciles. No todos los pacientes
mírense ustedes sus venas, ¿ya? Hagan puño con sus manitos, a ver, mírense sus venas, miren, háganse un torniquete con su otra manito y van a ver cómo saltan sus venas. En las venas de la gente joven sí se ve inmediatamente, pero ustedes van a encontrar ciertas dificultades en pacientes, por ejemplo, obesos, ¿ya? En pacientes obesos las venas lógicamente están más profundas. Entonces muchas veces tú tienes que localizarlas por anatomía, que ya tú sabes que por ahí pasan las venas. Ahora, en los adultos mayores, las venas son tortuosas, lo que significa que son como unos caminitos curvos, así se van debilitando, pero ojo, recuerden que los pacientes adultos mayores muchas veces por el proceso de enfermedades crónicas que ellos llevan, muchas veces tienen antiplaquetarios en sus tratamientos, ¿no? Entonces, definitivamente, o están anticoagulados también. Entonces, eso significa que cuando tú vas a pinchar, suele salir mucha sangre y a veces puedes perder la venita, ¿no? Se revientan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. En el adulto mayor, sobre todo, a mí me gusta trabajar con agujas muy pequeñas, ¿ya? Por lo mismo que sus venitas son muy tortuosas. Y en lo posible busquen ustedes las venas que están más derechitas, de tal manera que les permite trabajar mejor, ¿ya? Y sobre todo, fijarlas bien y te va a durar mejor, ¿ya? Ahora, va a haber casos de pacientes que de repente tú pinchaste en una primera vez y se reventó la vena. Conversa con el paciente mientras se relajan, porque a veces se estresan, ¿no? Tranquilos ahí, y buscas ahí, vas buscando, vas mirando, hasta que agarras bien fíjate, bien seguro, y ahí lo colocas, ¿ya? Con mucho cuidado, mucha delicadeza. Ahora, también van a haber pacientes, yo he tenido en pacientes adultos mayores, que tienen las presiones a veces bajas, ¿ya? O sea, son muy friecitos, en el invierno se ponen muy friecitos, y parece como que las venas se contraen y no las encuentra fácilmente. ¿Qué hago yo? Busco unas bolsitas de agüita caliente, las envuelvo en toallitas, ¿ya? Y las coloco en la zona donde yo deseo colocarlas, de tal manera que las venas se dilatan y saltan, ya con el torniquete, al toque las encuentras. Son tics que tú puedes, con el tiempo te vas a ir dando cuenta y que te van a ayudar mucho en el trabajo. Por ejemplo, suelen haber problemas, ¿no? Cuando el enfermero encuentra dificultades para canalizar esas venitas, ¿no? Suele haber fallos repetidos en la punción. Entonces aquí, por ejemplo, esto lógicamente te va a consumir más tiempo, ¿ya? Y tú no solamente estás con un paciente, tú tienes incluso 40 pacientes, ¿no? Entonces, imagínate, si un paciente te va a quitar más de 1 hora para colocar un endovenoso, pues definitivamente los demás que tienes que atenderlos, ¿qué va a pasar, no? Todo el trabajo se te va a recargar. En este caso, es bueno organizarse. Cuando ya tú conoces que el paciente tiene venas difíciles, lo dejas al final y con toda la paciencia del mundo lo colocas. Atiendes a toditos tus pacientitos y ahí te le dedicas a él, ¿no? Bien, por ejemplo, también esto crea muchas veces cierta insatisfacción entre los pacientes por las molestias, ¿no? Porque el pincharlo a cada rato le va a causar mucho problema y mucha molestia al paciente, definitivamente. Y en el profesional muchas veces le va a generar, por ejemplo, cierta frustración, ¿no? Porque hay ese problemita que estamos explicando. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver qué es una vía de acceso periférico, una vía venosa, ¿no? De acceso periférico. Vamos a ver que es toda punción venosa realizada en un lugar anatómicamente situado fuera del tórax, del abdomen, que estamos hablando, por ejemplo, a nivel de ¿qué? De la mano, ¿no? Del antebrazo, del brazo. Aquí en este que estábamos hablando, ¿se acuerdan del pie? Pero en lo posible no. Salvo ciertos casos que ya, pues, no, definitivamente. Y en cabeza, cuando habíamos dicho, en el caso de los niñitos pequeños, ¿no? De los recién nacidos, por ejemplo, a nivel de las epicraneales, ¿verdad? Y cuando, bueno, son niños, por ejemplo, los niños prematuros, ellos que terminan en incubadoras, por ejemplo, y niños que terminan en cuidados intensivos por el mismo proceso. Entonces, en el caso de ellos se utilizan las umbilicales, ¿no? Pero esto ya más que todo se maneja a nivel de cuidados intensivos, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a ver también que
En cuanto a las venas del cuello, ustedes están viendo ahí, ¿no? Las carótidas, estas se debe recordar que habitualmente son utilizadas para la introducción de catéteres de vías centrales, ¿ya? Este es otro tipo de cateterismo que se hace en ciertos casos, ¿ya? Eso se llama catéteres de vías centrales y generalmente estos catéteres los administra, los coloca los médicos. O según los protocolos de la institución donde tú labores, pero en muchos hospitales son muy celosos, ¿no? A veces no permiten que el enfermero lo haga, pero en otros hospitales sí, depende de los protocolos, porque cada institución tiene sus protocolos de actividades, ¿no? Bien, entonces aquí también, por ejemplo, se pueden considerar también dispositivos de acceso periférico a gran cantidad de materiales como las agujitas que habíamos conversado, las palomitas, ¿se acuerdan? Los Scanbay, algunos permiten establecer una vía venosa perdurable con garantía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que son 3 grupos bien diferenciados de estos dispositivos. Por ejemplo, vamos a ver este catéter venoso corto, ¿no? Sobre una aguja, comúnmente conocido como los ABOCATs, el más utilizado por su sencillez y versatilidad. Estos son muy prácticos porque te permiten a ti colocarlos en una forma muy práctica y al paciente le brinda mucha comodidad y confort porque le permite mover el miembro o el bracito donde tú lo estés colocando, ¿no? En ciertos casos puede que tú tengas que necesitar inmovilizar la zona. Entonces, aquí te permite mucha versatilidad para poderlo colocar. También tenemos otra forma, ¿no? Un catéter venoso medio, ¿no? O sea, también conocido por su nombre como VenoCap, ¿no? O sea, estos son otro tipo de catéteres. Son diferentes tipos, ¿no? En los comercios, ahí están, mira, ahí lo están viendo ustedes, los VenoCap, ¿ven? ¿Ya? Se los usan mucho en la seguridad social. Y también tenemos otro catéter central de inserción periférica. También, por ejemplo, tiene una aguja interna que puede ir enrollada sobre un tambor o drum, o sin enrollar como un cavafix. Así se ven por las presentaciones que tienen. Ahí lo están viendo ustedes. Por ejemplo, ahí están viendo en la imagen un cavafix, ¿no? O sea, dentro de este catéter, jovencitos, hay una guía. Es una guía de metal, una agujita que va a permitir que sale aquí a través de esta puntita y que nos va a permitir entrar a la vena, ¿ok? Entonces, ese catéter se llama guía. A esa guía tú la vas a ir retirando. Cuando vas colocando el catéter, va ingresando a la vena y vas retirando la guía metálica, la vas retirando hasta que la retiras totalmente y queda solo el catéter blandito, ¿no? Entonces, una vez que de eso, colocas al venoclisis para que ya empiece el goteo o la administración de la terapia indicada por el médico. Bien, por ejemplo, también vamos a ver las ventajas, ¿no? De la de las venas, ¿no? Periféricas. Aquí vamos a ver de la administración. Esto, por ejemplo, es una técnica fácil de dominar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay ciertos inconvenientes, ¿no? En realidad puede ser difícil o imposible su canulación, o sea, lo que se refiere en ciertos casos de pacientes que son muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos conversado de los pacientes grandes quemados, ¿no? Que en ellos, como hay mucha pérdida de líquidos, electrolitos, de plasma, sueros, sangre, entonces en ellos puede ocurrir un caso de colapso circulatorio. Entonces lo que significa es que se produce un choque hipovolémico, o sea, por la pérdida de todos esos líquidos, porque está perdiendo la vida, definitivamente, las venas se colapsan, ¿no? Y es más difícil poderlas funcionar. Entonces, muchas veces puede ocurrir eso, ¿ya? En los pacientes politraumatizados, por ejemplo, estos pacientes que de accidentes de tránsito, ¿no? O sea que muchos traumatismos presentan por el mismo accidente, en ellos también suele presentarse este tipo de problema, porque como a veces tienen hemorragias internas o externas, entonces el paciente rápidamente entra en un cuadro de choque hipovolémico. Y cuando tú le quieres canalizar la vía, se hace muy difícil. Por eso, inmediatamente traten de que cuando llegue el paciente, inmediatamente lo primero que hay que hacer es canalizar la vía, definitivamente, porque se le va la vida al paciente.
Bien, por ejemplo, aquí que esto muchas veces se asocia a pocas complicaciones del canalizarla, y bueno, en otros casos que no pueden administrarse soluciones hipertónicas o irritantes. Habíamos conversado que pueden originar mucho dolor o flebitis. Habíamos dicho que la flebitis venía así la inflamación a nivel de la íntima, ¿no? De la íntima, que viene a ser una capita a nivel de la vena, ¿no? O sea, la parte interna por donde va circulando la sangre. Suele a veces inflamarse, por eso se llama flebitis, itis. Todo lo que es ese término itis son inflamaciones, ¿eh? Entonces, la canalización de todas estas vías muchas veces no interfiere con cuando usted realiza un RCP, ¿no? Una resucitación cardiopulmonar. O sea, no impide. En algún caso, por ejemplo, si la incidencia de flebitis es elevada, cuando se utiliza, por ejemplo, la vena safena larga, ¿no? O sea, a nivel del miembro inferior, o sea, a nivel prácticamente, tú la encuentras a nivel del miembro inferior. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que esta técnica son aquellas ocasiones, ¿no? Que es un BBD, ¿no? Son aquellas ocasiones en las que resulta muy complicada en las venas periféricas, la canalización de una vena periférica por los métodos convencionales que estamos conversando, ¿ya? O sea, aquí viene a ser una vía venosa muy difícil, digámoslo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se debe hablar cuando una enfermera experimentada tras 2 intentos utilizando métodos facilitadores convencionales no logran ingresar al acceso venoso, definitivamente suele suceder, ¿ya? Pacientes que han recibido, por ejemplo, quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, pacientes oncológicos. Muchas veces los tratamientos oncológicos son químicos que irritan demasiado las venas, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves a tratar de localizarla, como que la vena la encuentras colapsada por el mismo efecto del medicamento, ¿ok? Y en otros casos, pacientes que presentan grandes edemas, que habíamos dicho que estos edemas, lógicamente, se deben a una gran retención de líquido a nivel de los tejidos, y lógicamente no te va a permitir no, no encontrar bien este acceso venoso. En pacientes muy obesos, les decía, como el paciente obeso, lógicamente, tiene más tejido celular subcutáneo, ya tiene una capa más grande de lo normal, entonces el acceso venoso se hace más difícil. Por eso en el caso de pacientes obesos hay que buscar agujas más largas, ¿no? De longitud más largas, para que tú logres canalizar adecuadamente, llegar a la zona donde tú necesitas llegar, ¿no? Entonces, en ellos suele suceder este problema, ¿no? O también vas a encontrar pacientes adictos, ¿no? A drogas por vía parenterales. Ellos muchas veces se administran las drogas por las venas, ¿no? Y ustedes van a ver que tanto se colocan en la vena que llega un momento pues que su vena ya no las encuentras. Entonces, tanto uso, a cada rato se administran drogas, entonces definitivamente que las paredes de las venas también van colapsando, ¿no? En este caso puede suceder también ese inconveniente del acceso venoso. O sea, van a tener ciertos casos especiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el catéter venoso periférico es un dispositivo que tú lo vas a usar. Por ejemplo, uno de los métodos también es para extraer sangre, ¿no? Para extraer sangre, para llevar al laboratorio y hacer estudios patológicos, ¿no? De repente algunas infecciones, o de repente cultivos, ¿no? Hemocultivos, etcétera. Entonces, de tal manera que ese catéter se va a utilizar para esto, para administrar medicamentos, como siempre lo hemos dicho, tratamientos, o también la administración de líquidos intravenosos que pueden ser en gran cantidad, según la indicación médica. Y según también, lógicamente, el estado general del paciente. ¿Ven? Al administrar también medicamentos que tenga indicado tu paciente, o tal vez también transfusiones de sangre, ¿no? Depende, por eso le digo la patología que tenga tu paciente, ¿no? Entonces, depende, pero todas estas vías, estos catéteres venosos periféricos se utilizan con esas funciones, esos objetivos, incluso también para alimentación parenteral, ¿ya? Hay ciertos pacientes que
han sido operados, ¿no? De cirugías de duodeno, en fin, o estómago. Entonces, estos alimentos ya vienen preparados totalmente estériles que pueden pasar por un catéter periférico. Y el alimento, y el paciente no se va a desnutrir. O sea, está constantemente recibiendo sus alimentos proteicos y a través de las venas, y así no coma por la vía oral, lógicamente se le está administrando por la vía venosa, ¿ya? Entonces, nos ayuda muchísimo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú vas a ver que se introduce una aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquidos, ¿no? Esta vena es un tubo delgado, flexible, por lo general en el dorso de la mano, la parte inferior del brazo, en fin, ¿no? Entonces, aquí se introduce una aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquidos, porque ese es el objetivo principal de tener en cuenta la utilización de estas vías, ¿ya? Hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se suele colocar, ¿no? Esta vía? Dorso de la mano, se empieza de la parte más distal, habíamos dicho que la parte más distal es desde la que está más alejada del corazón, ¿no? De la mano hacia el corazón, ¿verdad? Y proximal se llama cuando se va acercando más al corazón, ¿ok? Entonces, dorso de la mano, que tiene la ventaja, ¿no? De que daña mínimamente el árbol vascular. Ustedes mírense sus venitas de la mano y van a ver que muchas de esas venitas también derechitas y son bien prácticas. Háganse un torniquete con su otra manita y van a ver cómo saltan sus venitas, miren, ¿no? Entonces, ahí tú vas a ver que tú agarras una venita de estas y como todos sabemos que estos catéteres, todos estos equipos de venoclisis te pueden durar hasta 72 horas, o sea, cada 3 días tú puedes cambiar todo el sistema de equipo, ¿no? Entonces ya cambias de vía también para que no se alteren las paredes de las venas, ¿ok? Entonces, todo esto permite diámetros menores de catéteres también. Limita el movimiento, pero puede variar el flujo según la posición de la mano, ¿ya? Ahora, si tú ves que el goteo disminuye cuando el paciente mueve su manito, puedes poner ahí inmovilizar la manito de tal manera que va a permitir un goteo adecuado y perenne. Entonces, eso ya es observación también. Ahí lo están viendo, por ejemplo, en una manito, miren aquí, ¿ven? ¿Ven? Entonces, ¿qué se hace? Se puede poner aquí, inmovilizar la manito de tal manera que esta agujita, lo de acá no se mueva, el catete que va a quedar ahí, ¿no? De polietileno, porque finalmente son. Y ahora ahí está sacando la guía, ¿ven? La agujita la está sacando, ¿ven? Ustedes están viendo ahí que está sacando la agujita, ¿ven? Entonces aquí, esto de aquí se conecta con el venoclisis. A nivel del antebrazo, muy cómodo para el paciente y garantiza un flujo constante, sin embargo causa un mayor daño al mapa venoso, lógico, porque las venas son más grandecitas, pues lógico, ¿no? A nivel del miembro superior, ¿no? Ahí está, por ejemplo, miren, ahí están viendo ustedes, ven, ahí está, ahí lo han colocado, ahí está el equipo, miren, ahí está con su llave de 3 vías, ¿ya? Una llave de 3 vías. Estas son muy prácticas. Cuando ustedes coloquen catéteres venoclisis, pidan siempre una llave de 3 vías. Esta llave de 3 vías te sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque mire, aquí por una de las vías está pasando el suero. Constantemente está pasando su suero. Por aquí tú puedes conectar el Volutrol para pasar los antibióticos y no hay ningún tipo de interrupción, ¿ok? Entonces, esa llave de 3 vías te facilita muchísimo el trabajo. Aquí, por ejemplo, a nivel de la flexura del codo, ¿no? Cerca al codo, como lo estábamos diciendo, admite mayores diámetros del catéter porque ya ahí ustedes van a ver que las venas son más desarrolladas, más gruesas, ¿no? Y la canalización de es muy fácil, ¿ya? Muchas veces puede presentar el inconveniente de que el daño que causa al árbol vascular es importante porque ya está agarrando vasos grandes y además puede variar el flujo según la posición del brazo. Ahí está, miren, por ejemplo, cuando habíamos hablado de la meridiana basílica, ¿no? Y cefálica, ahí está, ahí, por ejemplo. Aquí, esta de aquí es una excelente ubicación para administrar y colocar el catéter. Por favor, ese micrófono. Bien, no lo veo.
No es que sea de hombre, sino que... Por favor, avisen. No, no Compañera Guaranca, Gladys, su tu micrófono. micrófono. Por favor, su micrófono. Así nomás, no escucha. Gladys, tu micrófono. Es muy delgadito su colcha. Tienes que echar bastante fresco. Sí, le he echado 2 colchas, le he echado igual. Grandazo, y así. Bien, zona de aplicación. Esta zona de aplicación, los vasos más favorables, por ejemplo, la venopunción, son la vena cefálica, la basílica, que ya hemos hablado de ellas, y la están visualizando ustedes, ¿no? Viene un mensaje, por favor. ¿Ya? Este es negro. Y la mediana del antebrazo y la del dorso de la mano. ¿Cómo se apellida la alumna? Guaranca. Es que tú lo pusiste en internet. Ah, Guaranca. No, por internet no estoy. Ya. Ok. Ya. Bien, vamos a ver. La zona de aplicación, ¿ya? Ok. Vamos a ver. Los vasos que te van a ayudar muchísimo en este trabajo son, por ejemplo, la cefálica, la basílica, la mediana del antebrazo y la del dorso de la mano, ¿ya? Esas te van a ayudar muchísimo en la administración, ¿ya? Y bueno, las menos favorables habíamos dicho de miembros inferiores, definitivamente, ¿ya? Por el riesgo elevado de tromboflebitis que habíamos conversado, que eran las complicaciones a nivel de la pared, no sé, de la pared de la vena, de la íntima, digamos, ¿no? Que son la parte más sensible, ¿no? Bien, cuando se habla de vía central, por ejemplo, el conducto intravenoso preparado para tener un acceso continuo a una vena central, ahí lo están viendo jovencitos, miren, es la yugular, miren, la yugular interna. Tenemos ahí la yugular interna, la yugular externa, la subclavia derecha, ven, ahí está. Y miren, estos catéteres son catéteres de vía central que van directo a la vena cava superior, ¿no? Al corazón definitivamente, a la circulación directa, ¿no? Entonces, definitivamente esos catéteres, como le digo, si se colocan estos catéteres, tiene que ser con la total asepsia posible y un buen mantenimiento estéril de esa zona. Guantes estériles, las gasas con las que limpias la piel, todo es estéril, ¿ya? Con un campito estéril también. ¿Para qué? Para que todo sea de una manera tipo cirugía, tiene que ser totalmente estéril, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes saben, es una vía central. Nosotros podemos producirle un problema muy serio al paciente si no llevamos una adecuada asepsia. Miren, si ustedes están viendo ahí las venas yugulares, la subclavia, etcétera, etcétera, va directo al cerebro. Miren, porque ellas son las que se encargan de la irrigación hacia la cabeza, ¿verdad? Y si tú, por ejemplo, no tienes una adecuada asepsia, ¿qué vas a causarle al paciente? Una terrible infección, ¿no? Entonces, y el paciente, lógicamente, puede morir en ese problema, ¿no? Entonces, son complicaciones muy serias, pero por eso, catéteres de venas centrales, de vías centrales, la asepsia posible como tipo cirugía, ¿ya? Estás ahí. Permite también la administración de líquidos y medicinas y la obtención de información diagnóstica. ¿Por qué? Porque estos de aquí, a través de estos catéteres que estás viendo tú, a través de la yugular, esta de acá, te permite administrar sustancia de contraste, ¿ya? La sustancia de contraste se utiliza para hacer ciertos exámenes especiales, ¿ya? Que nos permiten visualizar con más claridad dónde se encuentra un tumor, dónde hay una obstrucción, es decir, facilita muchísimo el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? Entonces, el médico, este catéter de vía central, le ayuda muchísimo en el trabajo cuando se trata de diagnóstico, ¿no? De tener diagnósticos a través de líquidos o de información diagnóstica, por ejemplo, esto, como le digo, sustancias de contraste, que son sustancias muy especializadas para poder obtener un buen diagnóstico, ¿no? Un estudio que se esté haciendo en el paciente, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, mire, ustedes están viendo aquí en una imagen, en esta imagen, que el catéter de acá tiene 3 vías, mire, de entrada, ¿ven? ¿Ven? Luz proximal, ¿ven? Aquí la luz distal, ¿ya? O sea, aquí tú puedes utilizar para una nutrición parenteral,
para aquí para extraer sangre, puede ser, o este para, incluso aquí, esta parte de este catéter lo puedes usar para control de medición de presión venosa central, ¿ya? Fluidoterapia o medicaciones que estén indicadas. O sea, estos catéteres son muy especializados, pero ojo, hay que tener mucha asepsia total, ¿ya? Entonces, esto se maneja con mucho cuidado. Y generalmente este tipo de catéteres se colocan mucho a pacientes que están en cuidados intensivos. Y cuidados intensivos significa pacientes que están recibiendo un soporte vital, ¿no? Muchas veces estos pacientes están con ventilación mecánica, o sea, ayuda de máquinas que le dan vida, ¿no? Entonces, mientras él está en ese proceso de su enfermedad sanando. Entonces, vamos a ver que este abordaje percutáneo de la vena yugular interna, lo van a ver aquí, miren, observen ustedes, observen, miren, ¿ya? Este es el músculo esternocleidomastoideo, miren, aquí ven ustedes la clavícula, esta zona de acá, ahora, esperen un ratito, aquí, en esta zona de acá, está el acceso, miren, ustedes están viendo ahí, ¿ven? Aquí, primeramente, para colocar este tipo de catéteres, muchas veces hay que colocar una infiltración anestésica, porque esta zona es muy sensible y duele mucho. Entonces, se hace una infiltración de un anestésico, tipo silocaína, etcétera, que adormece la zona donde tú vas a colocar el catéter. ¿Ya? Entonces, eso va a permitir que el paciente no sienta dolor definitivamente y va a participar muy bien en esta terapia. Ahí lo estás viendo, por ejemplo, aquí la inserción del catéter a través del introductor. Mira, ahí está, miren, lo están viendo ustedes. Este de aquí es la guía, ¿ven? La que les decía. Esa va entrando este plastiquito que están viendo ustedes acá y se va sacando el metal, ¿ya? Se va sacando la guía y lógicamente, ahí está, ¿ven? Mire, y después se hace un control con la sustancia de contraste para ver cómo va porque incluso muchos de estos catéteres también ya tienen sustancias de contraste para poderlos ubicar bien, ¿ya? Miren, ahí están viendo ustedes que aquí ya está saliendo la sangre, ya están bien puestecito, aquí lo fijan, ¿ya? Definitivamente, entonces, ese de allí, con cada profesional, todos los días hay que limpiar esta zona, ¿ya? Con gasas estériles, con antisépticos, y colocar su pegadero para fijar bien el catéter, que no se vaya a mover y sin contaminar, ¿ya? Entonces, eso va a permitir que la terapia, la fluidoterapia, se lleve muy bien, ¿ya? Bien, aquí vemos también la cateterización de la vía central. Ahí tú vas a ver que la vía venosa central, los riesgos a correr son mínimos. Por ejemplo, si se guardan rigurosamente las indicaciones y se respetan las claras contraindicaciones, es muy importante conocer indicaciones y contraindicaciones, tenerlas presentes. Debe realizarse siempre en perfectas condiciones de asepsia, sin contaminar, y en general se usa la vena yugular interna o la vena subclavia, y bueno, rara vez es la femoral, ¿no? La femoral se utiliza más que todo, por ejemplo, los cardiólogos la utilizan para hacer otro tipo de tratamientos, ¿no? Ellos, por ejemplo, la femoral la utilizan cuando van a colocar los stent. Los stent son unos dispositivos que se colocan a los pacientes que tienen obstrucción a nivel más que todo de las arterias, ¿ya? O sea, cuando tienen problemas a nivel de arterias. Abren la vía de la arteria, por ejemplo, hablando de las coronarias, ¿no? Si no, el músculo cardíaco no está recibiendo una buena irrigación, lógicamente va a haber problemas de un infarto. Entonces, para evitar eso, los médicos colocan estos stents y utilizan mucho la vena safena, la femoral, ¿ya? Bien, aquí vemos que también se elegirá aquella con la que esté más familiarizado, tanto por su propia punción venosa como por sus complicaciones, que siempre es bueno conocer los pros y los contras, ¿no? De todo. Bien, para algunos autores, profesionales, la vía central de elección es la vena yugular, debido al menor número de complicaciones que conlleva. Sin embargo, es una vía más incómoda para el paciente que la subclavia. Por eso hay que ver siempre lo que mejor le acomoda al paciente. Lo están viendo ustedes acá, miren, por ejemplo, estamos hablando de la vena yugular, ahí está la yugular, miren, ¿no? La yugular interna,
¿ya? Aquí está la clavícula, ¿ya? Y esta es la subclavia. Ahí está más o menos la idea, ¿no? Anatómicamente hablando. Bien, por ejemplo, aquí vamos a hablar de que venoclisis. Esta viene a ser la administración de grandes cantidades de líquidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo en forma prolongada. Estos líquidos a administrar pueden ser sueros, pueden ser electrolitos, nutrientes, puede ser sangre, plaquetas, glóbulos rojos, plasma, etcétera, ¿no? Lo que esté necesitando el paciente por su problema de salud. Aquí vemos células progenitoras, o sea, cuando, por ejemplo, células madre, ¿no? En los casos de pacientes cuando les hacen el trasplante de médula ósea, cánceres, ¿no? Entonces, se aplican también a través de estas vías. ¿Mm? Preferentemente también seleccionar venas que no estén en puntos de flexión y extensión, ¿ya? Enseñar al paciente o usuario a detectar y reportar oportunamente la presencia de dolor, porque él es el que siente el dolor, el ardor o tipo quemazón que puede sentir cuando hay flebitis. Pero tú como profesional responsable, tú tienes que siempre verificar cuando vas a colocar los electrolitos, los sueros, los tratamientos a tu paciente, verificar primero cómo está la vena, porque de repente ya se produjo una extravasación, que ustedes ya saben lo que significa eso cuando la agujita, el catéter, y lógicamente los líquidos o electrolitos que tú estés administrando se van a los tejidos y ya no están pasando por las venas, se han movido. Entonces eso le va a producir ardor y mucho malestar al paciente. Entonces siempre enseñarle a ellos que te avisen y sobre todo tú verificar que todo esté bien, ¿ya? Ahora tú dirás, pero ¿cómo sé yo que es? Lógicamente tú ves el goteo, que el brazo está normal, no está inflamado, no está edematizado. Entonces eso me está indicando que está ok. Ahora, para yo verificar si está muy bien la vena, yo bajo el suero a contragravedad hacia abajo, más abajo del brazo del paciente y vas a ver que hay un retorno venoso y lo vuelves a colgar. Entonces eso me está indicando que está en vena y que está muy bien. ¿Ok? A ver, por ejemplo, también vamos a tener que, hay ciertas indicaciones, ¿no? Hay ciertas indicaciones en urgencias, ¿ya? En atención primaria, por ejemplo, pacientes que vienen deshidratados, ¿no? Ya viene el verano, se presentan muchas enfermedades de tipo alimenticias, en la cual a veces están contaminadas con toxinas, y a veces los niños son los más afectados en estos procesos, ¿no? El niño empieza con vómitos, náuseas, fiebres y diarreas. Entonces el niño está perdiendo líquidos por varias vías. Entonces eso significa que un niño en unas horas se puede morir deshidratado. Entonces hay que reponer líquidos y electrolitos. Juntos vamos a hacer que el niño conserve la vida o la persona afectada conserve la vida. Entonces, no es solamente reponer líquidos, sino electrolitos de tal manera que el paciente se recupere, ¿ya? Y esto también nos va a permitir la administración de medicamentos intravenosos. A ver, viene un paciente con un gran dolor fuertísimo tipo renal, ¿no? Los pacientes renales cuando presentan estas litiasis renales, o sea, piedritas a nivel de los riñones, y viene bajando una piedrita, viene descendiendo, gritan, Dios mío. Entonces, es necesario colocarle sus antiespasmódicos, sus analgésicos para que se calmen, porque se desmayan de dolor. Igualito pacientes que tienen problemas de litiasis biliares, ¿no? O sea, piedritas en la vesícula biliar. Entonces, también suelen llegar con unos cólicos terribles. Entonces, esto nos va a permitir también administrar medicamentos intravenosos de ese tipo que van a ayudar a calmar el estado del paciente, ¿no? También nos va a permitir, por ejemplo, a nivel de esas urgencias, una vía venosa permeable en casos de emergencia, ¿no? Porque suele que el paciente puede entrar por una urgencia y después se vuelve emergencia, pero ya tú tienes la vía ahí colocada y te va a facilitar muchísimo en ese momento. Bueno, vamos a ver también que en el avance, en los últimos años, esto ha permitido introducir materiales que causan menor reacción a nivel local y eso es buenísimo, porque siempre la tecnología a nivel de los laboratorios químicos,
químicos. Ellos preparan mejores materiales que tengan menos reacciones los pacientes, ¿no? Entonces eso va a favorecer que va a haber menos, disminuir la colonización de bacterias a nivel de esos catéteres, y bueno, menos infecciones es mucho mejor, ¿no? Y eso significa que nuestro paciente se va a ir más rápido a su casa. ¿Bien? Vas a ver también que notoria reducción en el calibre de la cánula periférica. Eso te va a permitir, por ejemplo, canalizar venas muy delgadas, porque hay gente que tiene sus venas muy delgaditas. Porque yo sé que ustedes saben que cuando van a canalizar una vía tienen que ver el catéter y la vena que van a canalizar. Definitivamente, si la vena es muy delgada, no vas a poner un catéter grueso, pues definitivo, ¿no? Entonces eso va de acuerdo con la naturaleza de la vena del paciente, ¿no? El grosor de su vena. Por ejemplo, aquí nos dice que no hay un protocolo de manejo en los catéteres venosos periféricos que ofrezcan seguridad en la disminución de complicaciones al colocar un catéter. Por ejemplo, aquí vamos a ver que lo único que es cierto es que el estricto uso de la técnica aséptica, es decir, sin contaminar, aséptica, ¿no? Sin contaminación. En la realización del procedimiento va a disminuir esas complicaciones de infecciones, digamos, ¿sí? Entonces, eso va a favorecer muchísimo a que el paciente, menos infecciones, él lógicamente va a salir más pronto del hospital, ¿verdad? Otras medidas como la colocación de apósitos, de gasa, o apósitos también transparentes, el cambio periódico del catéter, una curación 24 horas posterior a la inserción, lógicamente va a evitar infecciones a esa zona, ¿no? Y también todo depende, por ejemplo, de la duración del tratamiento endovenoso. Ya lo habíamos dicho. Si el paciente va a utilizar, por ejemplo, un posoperado de apendicectomía, de una apendicectomía, por ejemplo, generalmente el paciente está 1, 2, 3 días, depende, si no ha tenido una peritonitis, lógicamente que con la peritonitis va a estar más días con el acceso venoso. Entonces, cuando ya el paciente ha sido una apendicitis, definitivamente a los 3 días ya está con dietas blandas, se sigan aplicando los tratamientos endovenosos, antibióticos, pero el paciente ya a los 4 días, esto ya puede ir con líquidos, empezar con agüitas y así, ¿no? Poco a poco para ir recuperando las funciones a nivel digestivo. También depende del grado de actividad del paciente, también eso es muy importante, de acuerdo el estado o las actividades que realiza el paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, gente más joven. La gente joven, mucha gente joven, se recupera más rápido, definitivamente, ¿no? Que un adulto mayor. Eso está comprobado, definitivamente, ¿no? Es su juventud que le permite rápidamente recuperarse de las operaciones, de las cirugías, y sin menos complicaciones. Y también las condiciones de la piel, definitivamente, porque una piel que esté íntegra, sin infecciones, sin problemas, definitivamente no tiene una puerta de entrada para infecciones, ¿no? La condición de la piel que esté íntegra. Del número de inserciones ya realizadas, también esto va a depender, ¿no? Por ejemplo, eso también hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, buscar la vía adecuada para tu paciente. Ahí está. Las punciones venosas periféricas, por ejemplo, tú vas a ver allí esa vía, algunas técnicas para facilitar la punción venosa periférica, vas a ver, por ejemplo, un calentamiento, como le decía yo, de la bolsita calientita envuelta en toallitas, va a permitir que la vena se dilate, ¿no? Y te va a facilitar a ti la colocación de la venopunción, ¿no? Del catéter. La transiluminación, por ejemplo, se permite la visualización directa de las arterias y venas. Bueno, eso es algo más especial, ¿ya? La vena basílica, por ejemplo, la vena cefálica, mire, ahí lo están viendo ustedes, mire, ahí está la cefálica, mire esa grandotota, y la basílica, miren que es excelente, esta de aquí, con esta te duran más días el tratamiento, ¿ya? El acceso.
Entonces ahí recordando la anatomía, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? La vena basílica, la cefálica, la mediana cefálica, la mediana basílica, ¿ven? Lo están viendo ustedes acá. La vena media del codo, aquí, ¿no? Ahí están viendo ustedes la vena basílica, la arteria cubital, bueno, esa arteria no se toca, pues, lógicamente. Esas vías nos van a permitir trabajar muy bien, ¿no? La primera vía periférica de elección en situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver que la utilización de los catéteres intravenosos periféricos en pacientes de urgencias es de alta, mucha frecuencia. Como toda técnica invasiva tiene sus riesgos y complicaciones, ¿no? Porque viene a ser una puerta de entrada, el colocar un acceso, un catéter, definitivamente es una puerta de entrada. Si no llevas una asepsia adecuada de microorganismos, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, miren, las pautas más comunes que debemos tener presentadas. Ya. Aquí, por ejemplo, ven limpiar la zona en punto A, ¿no? El uso del antiséptico adecuado, generalmente habíamos dicho de que era el alcohol yodado, colocar intravascularmente el catéter, variada según la vena y la técnica elegida, comprobar el reflujo de sangre, por ejemplo, claro, porque el reflujo de sangre, por ejemplo, nos va a indicar que estamos bien, ¿no? O sea, de que estás en la vía y te va a permitir también fijar adecuadamente el catéter, ¿ya? Cubrir con un apósito estéril, eso nos va a ayudar muchísimo. Y también debemos realizar, por ejemplo, valoración del acceso vascular del paciente según su estado, ¿no? Las necesidades del paciente, la dilatación de sus venas, la selección del lugar adecuado que tú vas a utilizar, ¿ya? Ahí tú vas a ver, por ejemplo, la selección del dispositivo también adecuado, o sea, qué tipo de catéter vas a colocar, ¿no? El lumen, o sea, el número, la longitud, el catéter, el número del catéter que tú vas a utilizar, ¿ok? Ya. Aquí, por ejemplo, el personal de salud que tiene a su cargo pacientes con fleboclisis debe tener claros los siguientes conceptos, ¿no? Tener claros los siguientes conceptos. Por ejemplo, ahí está, esos catéteres. Conocer la naturaleza, el tipo de solución que le estás administrando al paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que le estás administrando al paciente? Si es un paciente renal, si es un paciente cardíaco, un paciente diabético, según la patología. Conocer la importancia de la velocidad prescrita, o sea, del goteo, o a cuánto goteo le vas a colocar. Si el paciente es un paciente cardíaco, no le vas a colocar pues un goteo rapidísimo, definitivamente le vas a producir un edema a nivel pulmonar, ¿no? ¿Ya? También saber la ubicación de la instalación del venoclisis, tiene que ser adecuado. Conocer también la importancia que tiene el vigilar al paciente con venoclisis, muy importante, ¿no? Por los riesgos que corre el tener una puerta de entrada, ¿no? Donde entra el catéter, lógicamente, puede ser una forma de que pueden ingresar microorganismos, ¿no? Y bien, aquí, por ejemplo, los cuidados, estos van dirigidos a mantener unas estrictas condiciones de asepsia, definitivamente. Vamos a tener también presente la detección precoz de complicaciones, por eso es muy importante que estemos siempre observando el estado del paciente. También, por ejemplo, ahí tenemos que tener presente reducir la manipulación al mínimo y realizarla con la técnica aséptica, o sea, estamos hablando de la colocación del catéter. Vigilar la aparición de enrojecimiento o de repente tal vez supuración, o sea, ya de infección en el punto de punción. Hay ciertos pacientes que hacen esos cuadros. En este caso está indicada retirar definitivamente el catéter, ¿ok? Si ven eso, no lo van a dejar allí porque ya está infectado, ¿no? Entonces, eso no es bueno. También, otro punto, vigilar la aparición, ¿no? De entumecimiento, enrojecimiento o eritema, dolor o endurecimiento del trayecto ascendente de la vena.
el paciente, tú vas a tocar la piel y la sientes caliente, la ves como un rubor, o sea, eritematosa, ya hay problemas ahí. Retiren la vía, ¿ya? Muy bien. Retirar todo. Controlar también que el catéter siga suficientemente introducido para evitar la extravasación. O sea, cuando se mueve el catéter de la vena, o sea, de su caminito por la vena, definitivamente que los líquidos se van a ir a los tejidos. Ya eso se llama extravasación. Y ante la duda se debe retirar y canalizar otra vía, si en caso tú dudas, ¿no? Porque hay dificultad en la administración, en definitiva, tú tienes que verificar eso, ¿no? El apósito, el esparadrapo o parte adhesiva del apósito no caerá nunca sobre el punto de inserción, definitivamente, ¿no? Todo eso tiene que ser estéril, el apósito sobre todo. Seco, debe ser seco, ya que eso sabemos que la humedad siempre favorece a la proliferación de gérmenes. Entonces, que esté sequito, no hay problema, y todo estéril, no va a haber esas complicaciones de infecciones, ¿no? Ahí está, cuidado durante el proceso de venoclisis, por ejemplo. Aquí vamos a ver que durante el proceso de la venoclisis debemos sobre todo, ¿no? La auxiliar, por ejemplo, vigilar el goteo indicado, ¿ya? Contar el número de gotas por minuto, vigilar la permeabilidad de la vena, que esté permeable, que haya flujo de sangre, puede haberse tapado la aguja, sucede también, o se obstruye la conexión, o el cambio de posición del paciente a veces no permite que caiga, que siga pasando el suero, ¿no? Vigilar siempre la zona de punción, palpando sobre la gasa, observar signos de complicaciones para evitarlas, definitivo. Vigilar y estar alerta cuando esté por acabarse la solución para cambiar otro suero. Y cambiar el equipo cada 24 horas o microgoteo cada 72 horas, ¿no? Pero en los hospitales generalmente es cada 72 horas el cambio de todo, ¿ya? Reemplazar la gasa por otra estéril, ya cada vez que se humedezca, para cambiarla, limpiar la zona con un antiséptico, pincelar previamente con un antiséptico y luego colocar otra gasa estéril. ¿Ya? Eliminar el aire de las conexiones del equipo de venoclisis, muy importante. Bien. Por ejemplo, ahí vamos a ver utilidades. ¿Qué nos va a favorecer? La administración de líquidos, ¿no? En caso de shock, hipovolemias, quemaduras, deshidrataciones, administrar líquidos, electrolitos, sustancias nutrientes, en caso de que el paciente no pueda consumirlas por vía oral o esté inconsciente. Administrar medicamentos. Transfusiones de sangre y sus derivados, ¿ya? Para mantener un acceso abierto a la circulación venosa, para administrar en casos de urgencia, favoreciendo la inmediata absorción de medicamentos, definitivamente. Eso es muy importante tenerlo presente. Y bueno, el equipo y material que vamos a utilizar son en la bandeja, tú tienes que llevar todo esto de aquí, mira, todito esto de acá, ya vamos a colocar. ¿Ve? Una bandeja que contenga lo siguiente. Los catéteres, diferentes calibres. Ya tuve si el paciente es adulto, mayor, un paciente obeso, un bebé, un pediátrico, ¿no? Entonces, tú ves el catéter y el calibre que vas a utilizar, el sistema de goteo que vas a utilizar, tu llave de 3 vías que te va a facilitar muchísimo el trabajo, tus gasitas estériles, tu esparadrapo, en este caso también lo que yo les decía, ¿no? El Tegaderm, un algodoncito, un antiséptico, jeringas con suero fisiológico para cebar y comprobar las vías, ¿no? Un compresor Smart, guantes de procedimiento, y bueno, tener presente también el control del goteo, ¿no? El goteo también que tú vas a tener presente, aquí también depende de diferentes factores, ¿no? Sobre todo la indicación médica. Naturaleza y composición de los sueros. Un suero puro puede pasar a mayor velocidad que otro que tiene aditivos o mezclas, ¿ya? El estado del paciente. Un segundito, por favor.
Ya, disculpe. Ve, ahí ven la naturaleza y composición del suero, ¿ya? Un suero puro puede pasar a mayor velocidad que otro que tiene aditivos o mezclas, ¿no? Vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? El estado del paciente, definitivamente. Necesidades que tiene tu paciente de líquido, ¿no? Que influyen, lógicamente, en la velocidad, en la perfusión de estos líquidos. Por ejemplo, un paciente deshidratado, un paciente en choque hipovolémico, o en un paciente cardíaco, ¿no? Entonces, o de repente un paciente renal. Entonces, todo eso tienes que tener presente. La edad, por ejemplo, en niñitos pequeños, pediátricos, en adolescentes, de repente en ancianos también, que ellos son más sensibles a una sobrecarga de líquidos, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahorita, luego vamos a hablar de los goteos y todo eso, ¿ya? Ahora también vamos a hablar aquí, según la contextura, ¿no? La estatura del paciente, ¿no? Su peso, su talla, el calibre también de la vena del paciente, ¿ya? Bien. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el cálculo de goteo, ¿ok? El goteo se puede controlar a través de un sistema de goteo común, ¿no? O también del sistema de microgoteo. O sea, aquí vamos a hablar de esto que es bien interesante, ¿ya? Un goteo de gotas grandes y un goteo, microgoteo, que significa que una gota grande, este sistema te permite que una gota grande significa 3 gotas chiquititas, ¿ya? Entonces, a eso se le dice microgoteo, ¿ya? O sea, su sistema ya es preparado definitivamente desde los laboratorios, ya lo expenden así. Esto permite determinar el número de gotas que tú vas a pasar en un tiempo determinado, ¿ya? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, equivalencias. Una gota equivale a 3 microgotas, ¿ya? Hablando de un goteo común, esa gota grande, equivale a 3 microgotas, o sea, chiquititas, ¿ya? Entonces, porque el sistema lo permite así, ese sistema del microgoteo, ¿ya? Ahora, el equivalente importante, a ver, vamos a ver aquí. 1 mililitro, ¿ya? O sea, 1 mililitro de suero es igual a 20 gotas, ¿ok? 1 mililitro de suero equivale a 20 gotas, o sea, gotas grandecitas, ¿ya? Entonces, ¿a cuántas microgotas equivalen? A ver, entonces, a ver. Si 1 mililitro es igual a 20 gotas, ¿a cuánto microgotas equivale? 20 gotas. A ver. Se multiplica solamente por 3, pues, ¿no? 60. O sea, 20 gotas por 3 equivale a 60. 60. Muy bien. 60 microgotas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Si estamos hablando de equivalencias, una gota es igual a 3 microgotas chiquititas. Entonces, si estamos hablando de 1 mililitro de suero equivale a 20 gotas. Ahora, si esas 20 gotas, ¿a cuántos microgotas equivale ese mililitro? ¿A cuántos microgotas? A 60. Muy bien, claro. ¿Se dan cuenta, chicos? Nada más multiplicar, nada más. ¿Ven? Por 3, lógico, porque es por 3 microgotas. Muy bien. Ya. ¿Ven? Entonces, 1 mililitro es igual a 60 microgotas. Solamente multiplicar nomás, chicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablas de goteo corriente, que generalmente se lleva a cabo todo el tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, vamos a ver aquí los pasos, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, dividir el total a pasar por el número de horas, ¿no? El resultado es mililitros en horas, ¿ya? O sea, cuando te dicen 3 litros debe pasar en 24 horas, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, o sea, ¿cuántos mililitros van a pasar en horas, en determinadas horas? O también te van a decir, calcule el goteo de 3 litros en 24 horas. Ya, ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, vamos a ir viendo valores primero. Ya, miren. Entonces, el resultado en mililitros horas hay que dividirlo por 3. O sea, hay una constante aquí. La constante 3. ¿Ya? La constante 3. ¿Ya?
Ahí está. Ahí está, bien, un ejemplo, ¿ya? Ahí están viendo ustedes el médico. El médico indica 500 mililitros de suero, o sea, medio litro de suero en 24 horas, ¿ok? Entonces, ¿a cuántas gotas por minuto se debe administrar? Si te está diciendo 500 mililitros de suero en 24 horas, ¿a cuántas gotas por minuto se debe administrar? Aquí tú vas a ver, por ejemplo, ahí está viendo tú el proceso, mira el procedimiento, 500 mililitros, te está diciendo en 24 horas, ¿ven? Entonces tú ves acá 500 mililitros, ¿no? A 20 gotas por mililitro equivale lógicamente, porque tú sabes que 20 gotas equivale a 1 mililitro, ¿no es cierto? Y aquí, 1 hora equivale a 60 minutos. 60 minutos es 1 hora, ¿verdad, chicos? Entonces vas a ver lo siguiente. Ya, aquí sale, tú multiplica, ¿ya? Aquí, multipliquen, chicos, a ver, con su maquinita y ténganla, por favor, a ver. A ver. A ver. Agarren su maquinita, su calculadora. Ahí, ya, ahí, miren, ustedes van a ver, ya, 500, ya, calculadora, ¿no es cierto? Ya, a ver, vayan trabajando, a ver, por 20, ¿no? Ya, entonces, ya. Ya. 20 entre 1 hora es igual a 21 gotas, 3 minutos. A ver, ya. 21 gotas. O sea, aquí ya tú divides, o sea, aquí el procedimiento es, ¿no? Entre, o sea, multiplicas y divides, ¿no es cierto? Entre 60. Ya. Sale aquí, miren, 21 gotas, ¿no? Multiplican ustedes 21 gotas entre 3, ¿no es cierto? La constante 3 salen a 7 gotas por minuto, ¿verdad? 21 entre 3 a 7. Los valores son aproximados. A ver, por ejemplo, si sale 20.7, por decirte, ya, eso ya se redondea, ¿no es cierto? 20, ya pasando de más de 5, equivale ya a 1 gota más, ¿no? O sea, ya es, se cuenta 1 gotita más, ¿ya? Cuando es mayor de 5. Si es 6, por ejemplo, ya es 1 gota más, digamos, ¿no? ¿Ya? Licenciada, disculpe una Sí, consulta. sí. Licenciada, ¿dónde sale el 21? Si 500 A por ver, 20 mire, es ahí está, 25. mire. Tú, mira, joven, a ver, saca tú 500, borra los mililitros. Mira, haz ahí el procedimiento. A ver, un ratito. Espera. Claro, sería 500 por 1000. Ya, Disculpe, 500 por 20. por 20. 1000, 10.000. Ya, Claro, 10.000. ya. A ver, ahora, hora. Quita la hora y queda solamente minutos. ¿No es cierto? 1 hora equivale a 60, ¿verdad? Ahora Sí, divide. sale 166. 66 te sale. 166. 166. Ah, espera. Claro, sería 10.000 entre 60. Ya. 60, ¿no? 1 por 6, claro, 1 por 60, 60. Espérate. 500 entre 24 horas. En 24 horas, no es 20. A ver, espérate. 500 mililitros en 24 horas es. 24 horas, ¿ya? Aquí es el tiempo, o sea, 1 hora. Claro, 60 minutos por 24. A ver. A ver. ¿Cuántas gotas por minuto se deben administrar? A ver, mire. Nos dice 500 mililitros en 24 horas, ¿verdad? ¿Ya? Ya. O sea, aquí dice 1 hora, 60 minutos, ¿verdad? Ya. Ahora, estos 500 entre 20 lo dividiste, lo multiplicaste, perdón, ¿verdad? Sí, Ya. Y lo dividiste entre 60. sí. Ya. ¿Cuánto te salió ahí? 166. 166, ¿no? Sí, licenciado. Estoy confundido acá.
Ya. 166 gotitas. A ver, vamos a verificar eso. Un ratito. Bien. Entonces aquí el ejercicio tenemos que revisarlo nuevamente, ¿ya? 21 gotas, 23, al día 7 gotas. Es 500 por 20. Sí, pues 167, ¿verdad? ¿No? Ahora, eso de ahí, entre 24 horas, 167. 167. Entre. Sale 7 gotas. Mira, divide 167 entre 24 horas. Sale 7 gotas más. Wow. 6.9 sale. ¿Cuánto? 6.9 saldría Mira, 7. 167 entre 24, porque te están diciendo que lo hagas en 24 horas, sales a 7 gotas. Sí. Ahí es que ya tienes que, o sea, dividir ahí ese 167 entre 24 horas, que es el día que nos está diciendo que lo hagamos en esos 500 mililitros, ¿ya? Ahí salen las 7 gotitas. Sale 6.95, 83, pero ya pues como le habíamos dicho que cuando sale más de 6,5, ya equivale a una gota más, digamos en este caso, ¿no? Entonces, sí, así. ¿Ya? El otro, miren, el de más abajito, ven. Cálculo de goteo. Micro. Dice, aquí, en este de acá, se divide el total a pasar por el número de horas. Aquí ya el goteo, ya, se divide el total. O sea, aquí tú vas a por el número de horas, ¿ya? Aquí dice, si el suero, total de suero a pasar en microgotas, aquí estamos hablando de micro, ¿ya? O sea, la gotita, habíamos dicho que una gotita equivale a 3 gotitas, ¿verdad? Chiquitita. Una gota equivale a 3 micros. Entonces, el número de horas, ¿ya? Entonces aquí es igual a microgotas por minuto, ¿ya? O sea, si te dice 24 horas, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero en microgotas minutos, vamos a ver. Dice, el médico indica 500 mililitros en 24 horas, pero en microgotas, ¿ok? Aquí es más chiquitita, ¿no te das cuenta? ¿Ya? O sea, los 500 mililitros, ¿ya? Pero en 24 horas, pero ya no en gotas grandes, sino en micro. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí ya tienes que dividirlo, lógicamente, por hora, ¿no? Entre 3, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que una gota equivale a 3 microgotas, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de 1 mililitro, equivalía a 60 microgotas, ¿verdad? Entonces, multiplica, si 60 microgotas es en una hora, entonces por 24 horas, ¿cuántas te salen? ¿Ya? Más o menos aquí, miren, ahí está, sale a 21 microgotas minuto. A ver, hago el procedimiento, chicos, a ver con su lapicito, a ver. A ver. Bien. Ay, no se visualiza bien. Ya, entonces ahí sale 500 mililitros, coloquen entre 24 horas, ¿ya? A ver, dividan. ¿Cuánto sale? A ver, practiquen, chicos. 500. A ver, chicos, su calculadora, rápido. ¿Cuánto te sale? 21. Muy bien, 21. claro. 21, ya. ¿Ya? Entonces ahí te sale dividido con horas, ¿no es cierto? 21 mililitros, muy bien. Sobre horas, ¿verdad? Bien, ahora, esos 21 mililitros, ¿ya? Tú vas a colocar 21 mililitros, que ahí, ¿sabes qué? Me lo tapa esta parte de aquí. Ahí está, mira, observen, observen, chicos. Ahí está, ahora sí ya lo subí. ¿Lo bien? ¿Lo ven? ¿Ya? Sí, ya, ok. Ahí están viendo ustedes esos 21 mililitros, ¿ven? ¿Ya? Es igual a 60 microgotas en mililitros, ¿verdad?
como habíamos dicho aquí arriba, ¿ya? Entonces, hora, ¿no? 60 microgotas por hora, ¿a cuánto equivale? ¿Ven? Entonces van a ver ustedes el resultado de 21 microgotas minuto, ¿ya? Es un juego nada más, chicos, prácticamente, porque llevándose de estos valores de aquí, mira, los equivalentes, ténganlo presente, nada más. Solamente aquí te estamos pidiendo, te damos la cantidad en 24 horas y el número de horas, nada más. Ahí está la diferencia. De repente te dicen 1000 mililitros en 24 horas, ¿verdad? O sea, ya es más, ¿no? Pero te están pidiendo en microgotas, el doble de eso, ¿ya? Pero en 24 horas. Cuando se trata de pacientes pediátricos, de niños pequeñitos y ancianos, como le hemos dicho, es bueno trabajar exacto porque definitivamente nosotros podemos causarle un gran problema al paciente, una sobrecarga circulatoria al niño pequeño o al adulto mayor, ¿no? O pongámonos que es un paciente, digamos, un hipertenso. Si tú le sobrecargas de líquido, vas a producirle una sobrecarga cardíaca que le vas a causar más problemas que un bienestar. Por eso es muy importante que controlemos y mantengamos estos equivalentes. Yo les recomiendo que hagan una tabletita, ¿cómo digo? Una anotación de todos estos datos. Lo saquen en un papelito, ¿ya? Y lo tengan así como un dato común para que ustedes no se olviden. Son fórmulas que ahorita las vamos a ir viendo, ¿ya? Eso se los he puesto ahí en la... Abran ahorita si quieren la separata. Ahí está la información. Ahí tienen toditos esos datos. ¿Ok? Entonces, eso de ahí yo les recomiendo que los hagan como una tablita, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizarlos, tenerlos bien a la mano cuando les deje los ejercicios. A ver, vamos a empezar. Ay, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Oh, my God. ¿Qué pasó? Oh, Dios. Un ratito, por favor. ¿Qué me pasó acá? ¿Dónde estamos? Un ratito, porfa. ¿Qué me pasó acá? A ver, este de acá es... acá. Un ratito. Se me ha recargado. Ay, ¿qué pasó, chicos? No, esto ya no es. Ahí estamos. Medio que se me... Bien, vamos a ver un ratito. Se clavó esto aquí, no quiere avanzar. Ahí está. Parece que ya. Bien. Suele presentarse en otros casos también a veces. Luego vamos a hacer más ejercicios, espérense un ratito. Mira, hay unos cuadros, por ejemplo, ¿no? De que suelen presentarse reflujo, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, administrando sangre. Ustedes saben que la sangre es un compuesto denso, por eso se tiene que colocar una aguja más gruesa, con un catéter más gruesecito para que no haya dificultad en su administración, ¿ya? Y muchas veces este reflujo puede suceder también por la tubuladura, o sea, que cuando el catéter, o sea, a veces se tuerce, digamos, en el camino, en el trayecto, por eso es muy importante que ustedes mantengan siempre la trayectoria del catéter del venoclisis, bien derechito, que no se vaya a torcer o que no tenga ninguna... que no se vaya a estrangular, digamos así, ¿no? Para que impida el pase de la sangre en este caso, ¿ya? Entonces, cuando sucede esto, supongamos que les pueda suceder, ¿qué conducta, qué hacer en estos casos, ¿no? Lógicamente, enderezar el catéter, y si hay este reflujo, abrir la llave del set
hacer pasar un chorrito de suero, porque está pasando solo sangre, ¿no es cierto? Y la sangre es densa, como les digo. Entonces es bueno lavar la vía, ya se abre la llave, por eso la llave de 3 vías es muy importante colocarla cuando coloquen ustedes sus venoclisis, sus catéteres, te va a permitir trabajar bien. Si se obstruyó, por ejemplo, con la sangre, lo único que vas a hacer tú es abrir el suerito y el suerito va a lavar la vía, ¿ya? Y lo va a dejar limpiecito. Entonces sigue pasando. Cierra tu suerito y abres nuevamente la de la sangre. Entonces, eso tú vas a ver que se va aclarando, todo se limpia, ¿no? Entonces está pasando muy bien y nuevamente tú puedes regular el goteo que tú necesitas según la indicación, ¿no? De ese producto, de la sangre, plasma o lo que tú estés administrando, ¿ya? Por ejemplo, también hay otro punto que debemos tener presente, por ejemplo, cuando la forma de evitar reflujos, ¿no? Por ejemplo, allí, en otros países le llaman matraz, cambio de matraz. ¿A qué le llaman matraz? A la bolsa de suero, ¿no? A ellos le dicen matraz, ¿ya? Antes de que termine totalmente la solución que está pasando, te permiten cambiarla, ¿no? Esta bolsa de suero, por lo menos debe estar entre 60 a 90 centímetros por encima del paciente, del brazo del paciente, ¿ya? Entonces va a permitir una adecuada pase de los líquidos, ¿ya, chicos? Ahora, que el paciente cuando le esté pasando estos productos, estos preparados, que no levante el brazo donde está la vía, ¿ya? Porque lógicamente va a haber problemitas en el pase muchas veces, ¿ya? Entonces, que no levante el brazo sobre el nivel del corazón, que esté más bajito, mejor, ahí va pasando normal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener un procedimiento, por ejemplo, de una técnica de angiocatéter o abocar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver explicarle sobre todo al paciente en qué consiste este procedimiento, ¿no? O sea, cuando tú vas a colocar este abocar. Definitivamente la zona que tú vas a elegir, la vena que ya tú has elegido para colocar el catéter, tú te colocas tus guantes, tú ubicas tu zona de punción, tienes que evaluar el catéter, el calibre de tu vena con el calibre de tu catéter. Ya hemos conversado eso. Si la vena es tortuosa como en el adulto mayor, tú tienes que ver qué catéter utilizar, ¿ya? Para no perforar la vena definitivamente. Obligatoriamente aplicar el torniquete. Usamos, generalmente se utiliza normalmente, hoy día por el COVID-19 se están usando guantes, ¿ya? Guantes estériles para cada paciente. Pero normalmente nosotros usábamos estas ligaduras, unas liguitas de goma que son muy funcionales, ¿ya? Pero hoy día se está, por el COVID, se está usando guantes, ¿ya? Que aprieta, pero definitivamente a veces le causa mucho malestar al paciente. Ahora, si tu ligadura, esto tendría que estar bien esterilizada o bien desinfectada, ¿no? Para evitar los contagios, ya ustedes saben, entre paciente y paciente, ¿no? Bien. Entonces, aplicar tu torniquete. Palpar bien tu vena que vas a elegir, ¿ya? Palparla bien, definitivamente la eliges, ¿ya? Ahí limpias la zona, y hemos dicho, puede ser de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, de tal manera que quede totalmente limpiecito con un antiséptico, y esto te va a permitir, puede ser también con clorexidina, ¿no? Es un excelente antiséptico, digluconato, o sea, son especiales para limpiar piel, ¿ya? Entonces, o el alcohol al 70%, que se está usando muchísimo, ¿ya? Tú fijas bien la venita que no se te vaya, porque a veces hay venitas que se mueven de un lado a otro, ¿ya? Entonces tú fíjala bien, bien, de tal manera que ya tú aplicas perfectamente tu bisel hacia arriba, ¿no? Tu ángulo de punción, 25 grados, ¿no? Tu bisel hacia arriba, penetras la piel, entras, vas a ver un retorno venoso, o sea, va a haber sangre en el catéter, con suavidad, tú vas soltando, sacando, metiendo el catéter y sacando la guía, o sea, la agujita de metal la vas sacando poquito a poco, ¿no?
Y luego lo que vas a hacer es colocar el equipo de venoclisis, lo conectas ahí, o tu llave de 3 vías, que es muy funcional, colocado con tu catéter, todo bien purgado, que no haya ni una burbuja de aire. Lo fijas, suelta tu ligadura, ya lo fijas bien y dejas muy cómodo con el goteo que te he indicado, y tú calculas, pues definitivamente, y todo lo dejas ok. Todo limpiecito, todo bien organizado, el paciente cómodo, y anotas en tu bolsita de suero quién lo colocó, a la hora que se empezó el goteo, quién colocó la vía, la hora de la vía, el día y la hora, porque eso es muy importante para controlar cuándo va a ser el siguiente cambio de la vía, ¿no? O sea, del catéter, ¿ya? Eso es muy importante. Y la firma de la persona que lo colocó, esto es muy importante, ¿ya? Bien. Por ejemplo, ya, vamos a cambiar de venoclisis. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto también se registra en la historia clínica, ¿ya? El día de hoy, 29 de noviembre, se colocó el catéter vía periférica al paciente en el brazo derecho, por decirte, en tal zona, y colocas la hora, el día, y firma la persona que lo colocó. Entonces ya queda en historia todo eso. Y en el mismo catéter también anotas allí, se deja ahí con tinta indeleble, para que vean quién lo colocó, a qué hora y qué día. Entonces, para llevar un control para el siguiente cambio, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo quitamos el venoclisis? Porque ya pasaron los 2, 3 días, pasaron, entonces tú lo tienes que quitar, ¿ya? Entonces, primero cerrar la llave del paso del suero, lo cierras, ya cierras tu llave de paso, tener cuidado de no presionar el área antes de extraerla, para evitar lesiones a nivel del vaso sanguíneo. Retirar con precaución la tela adhesiva, que puede ser espadadrapo, o si es el Tegader, que yo les explicaba que es excelente, funciona muy bien, y lo retirando suavemente. Y te ayuda mucho, ¿sabes qué? La benzina. Cuando se trata de gomas, la benzina ayuda muchísimo para retirar eso. Y después se le pasa un poquito de alcohol y queda limpiecita la piel. Retirada hacia atrás, la bránula o la mariposa o el catete que pusiste con un solo movimiento, y colocas allí una torundita, puede ser de gasa o torunda de algodón, según sea lo que tengas a mano, sobre el sitio de punción, ¿ya? Y lo fija con una tela adhesiva y apretando un buen ratito para que no vaya a haber sangramiento y se vaya a formar un hematoma. Si el caso es que es un paciente que está anticoagulado, definitivamente hay que apretar por más de 5 minutos para que descanse ahí el paciente apretando ahí un buen rato para que se produzca la coagulación, si no vaya a haber problemas de hematomas, ¿ya? Evitemos eso. A ver, vamos a ver qué recomendaciones le vamos a brindar, ¿no? Por ejemplo, aquí, el profesional de salud debe tener presente y tener un amplio conocimiento del procedimiento y del objetivo que tiene este, ¿ya? Para seleccionar el catéter y la vena que tú vas a utilizar. Ya hemos dicho, si la vena es gruesa, busquen un catéter que sea gruesecito. Si es una vena muy fina, un catéter más chiquitito, tipos pediátricos, de acuerdo a lo que ustedes van viendo, ¿no? Lógicamente, no vas a colocar un catéter grueso en una vena muy delgada, la vas a reventar, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿ya? Utilizar un catéter más corto y de menor calibre que se acomode al tratamiento prescrito. Ya en el caso, por ejemplo, como les decía, de niños y en adultos mayores, y ustedes ya lo van a ver en la vida real, eso porque son dos casos extremos. ¿Ya? En los niños hay catéteres especialmente pediátricos, y en los adultos también, porque muchas veces usan los pediátricos cuando las venitas son muy tortuosas y están muy, que se rompen, se revientan, ¿no? Entonces es muy bueno usar ese tipo de catéter, ¿ya? La vena cefálica, la intermedia, la basílica son las ideales para colocar estas vías. Evitar en lo posible colocar catéteres en el brazo dominante. Si, por ejemplo, la persona es diestra, nos dicen eso, pero si es necesario utilizarlo, lo vas a tener que utilizar definitivamente, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene un problema, ya habíamos dicho la anterior semana, por ejemplo, una paciente mastectomizada, ¿no? Que tenía cáncer de seno y le han quitado, por ejemplo, le han diseccionado el seno totalmente, una mastectomía radical,
y que aparte le han extraído los ganglios linfáticos de ese brazo, no toquen ese brazo. En casos especiales de ese tipo, no lo toquen. No coloquen vía en esa zona, ¿ok? Porque va a haber más complicaciones porque el drenaje todo ha cambiado ahí, ¿ya? No se permite eso. No vayan a colocar catéteres en esa zona, ¿ok? ¿Ya? Ahora, traten de que en la punción sea desde el primer intento, ¿ya? Del primer intento traten de, porque si no el paciente se va a sentir irritable, se va a sentir muy incómodo y no le va a colaborar mucho. Traten de hacerlo en el primer intento, una buena cateterización, ¿ok? Una buena punción, definitivamente no vas a tener problemas, ¿ya? Evitar el uso de venas que han presentado flebitis hasta que sanen, que esté limpiecito todo, ¿ya? No en heridas, no en zonas con lunares, no en zonas con cicatrices, definitivamente que esté limpiecito. Usar solución antiséptica para limpiar la piel, ¿ya? Ya hemos dicho, puede ser el alcohol al 70%, el alcohol iodado, la clorhexidina. Nos ayuda muchísimo, ¿no? No realizar punciones, escuchen, venopunciones en miembros con parestesia. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema neurológico, vamos a suponer una hemiplegia. ¿Qué significa hemi? Medio cuerpo, hemi. La mitad del cuerpo puede ser derecho o la mitad del cuerpo izquierdo, ¿no? Está paralizada. No utilicen esa zona, ¿ok? Utilicen la que sí funciona. ¿Ya, chicos? Ya, bien. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? También, por ejemplo, no utilizar zonas de pieles donde haya hongos o ciertas situaciones. Tiene que estar la piel limpia, ¿ya? Tienen que valorar también el estado nutricional del paciente, cómo se encuentra, la característica de su piel, si hay edemas, si hay antecedentes de enfermedades vasculares, si el paciente está siendo irradiado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que reciben radioterapia, ¿no? Los oncológicos, por ejemplo, porque la piel se va a ver dañada muchas veces. Y bien, también hay los cuadros de vasoespasmo. A veces, ¿qué sucede? Que los pacientes que son muy nerviosos, ¿ya? Presentan como que las venas se les esconden, ¿ya? Como que se colapsan, no los encuentran. A ellos hay que relajarlos un rato, conversando, un ratito y después tratan de poner, porque a veces emocionalmente influye también ese vasoespasmo, ¿ya? Bien. Ahí, mire, que las complicaciones que ya las conocemos, la flebitis, la inflamación de la vena debido a una alteración en el endotelio. Puede haber también, por ejemplo, las plaquetas miran hacia la parte lesionada y alrededor de la punta del catete comienza la formación del trombito. O sea, un coagulito, ahí lo están viendo ustedes, más o menos, miren. ¿Ven? Aquí, miren. O sea, ¿ve? Ahí se está formando un trombito, ¿ves? Entonces, ¿qué va a suceder? La agregación plaquetaria, ya, ahí están las plaquetas, que son las que intervienen en el proceso de la coagulación, ¿no es cierto? Origina la liberación de histaminas, aumentando el flujo sanguíneo en la zona con vasodilatación, ¿ya? Entonces, aquí los signos y síntomas característicos, tú lo vas a ver, por ejemplo, son dolor moderado, va a haber un dolor moderado, enrojecimiento en la zona o trayecto de la vena, va a haber un calor a nivel local de esa zona. Al palpar la vena tiene un aspecto de cordón, se está inflamando. Esto puede aparecer fiebre, ¿ya? Si el paciente presenta fiebre, ya hay problemas ahí, definitivamente, porque ustedes saben que la fiebre es un síntoma que nos va a indicar que hay problemas, ¿no? ¿Ya? Ahí van a ver, por ejemplo, va a haber vasodilatación, ¿ya? La flebitis se presenta por 3 tipos de causas. La flebitis bacteriana, que ustedes ya la conocen, por presencia de microorganismos, ¿no? O contaminación de los equipos, etcétera. O de repente no ha habido una buena asepsia de lavado de manos, ¿no? En fin. Entonces eso todo tiene que estar aséptico. La flebitis química, que se debe a la irritación de la vena por las soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas que puedan estar administrando, ¿ya? Y la flebitis mecánica, que se relaciona con la infusión lenta o una fijación inadecuada, muchas veces del catéter, ¿ya? En el sitio de inserción, o zona de flexión o tortuosidad de la vena,
el calibre del catéter, que es mayor de la vena y lesión en la vena puncionada o problemas de ese tipo, ¿ya? Entonces, aquí en estos casos, por ejemplo, ahí está la flebitis mecánica, la flebitis infecciosa, la química, ven, ahí están, ustedes están viendo todos los problemas que pueden ocurrir, ¿no? Los tipos de flebitis, ¿ven? Entonces, ¿con qué productos pueden suceder también, no? Por ejemplo, con la cefalosporina, la morfina, el cloruro de potasio. Hay otra osmolaridad, por ejemplo, ocurre con la dextrosa, con diferentes tipos de productos, ¿no? Que puede presentarse este tipo de flebitis, ¿no? Ahí está. Liberación de histamina, aumenta el flujo sanguíneo en la zona por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación, ¿no? De proteínas y líquidos para el medio intersticial, o sea, a nivel de tejidos, el acúmulo de leucocitos en el lugar inflamado, o sea, ya se está presentando aquí una inflamación, incluso infección, ¿ve? Presentando signos y síntomas como sensibilidad, dolor, ¿ve? Purulencia, ya infección, eritema, ¿ves? Calor, hinchazón, induraciones, ¿ves? El cordón venoso palpable, que ya nos está indicando problemas serios, ¿no? Entonces, definitivamente hay que retirar el catéter, ¿ya? Entonces, hay escalas, ¿ya? Hay escalas de valoraciones de la flebitis, ¿no? En la escala de Maddox es una de ellas. En todas nos indican definitivamente que cuando tú ves ese tipo de síntomas, de signos, definitivamente hay que retirar la guía, ¿ya? Ahí, por ejemplo, prevención de la flebitis, identificación y control de los factores de riesgo. Se debe contar, por ejemplo, con una guía de inserción, en programa de seguimiento de los catéteres. Incluso les comento que hay hospitales donde se hace un cultivo del catéter que tú retiras, no se bota de frente. Se hace un cultivo para ver qué es lo que produjo esta reacción en el paciente, ¿ya? Se lleva el catéter a cultivo, ya en laboratorio, para ver qué tipo de germen ha ingresado o qué está pasando. Entonces, que permite verificar el cumplimiento de los estándares definidos y la identificación temprana de complicaciones. Ven, ahí están viendo ustedes una flebitis, miren chicos, una inflamación de una vena, vean, están viendo, miren, ¿ya? A una alteración en el endotelio de la venita con consecuente migración de plaquetas a la zona lesionada, se va a ver una inflamación, se va a ver como un tipo hematoma después, ¿no? Miren, terrible. Entonces, eso es lo que debemos evitar, siempre observar, ¿ya? Miren, aquí otra forma, miren, acá, ¿ves? Aquí hay necrosis, ¿ves? ¿Ves? Grados. Eso es peligrosísimo, ¿ya? También la flebitis clínica, por el irritante, el medicamento que tengo en el caso de los pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿no? Mediante la utilización de vena como en flujo venoso para facilitar la hemodilución. Ahí tú tienes que, eso sí, diluir bien los medicamentos, ¿ya? Pues el Volutrol es excelente para diluir medicamentos. Cuando ustedes colocan antibióticos, bien diluidos en el Volutrol, excelente, no se carga, no se inflaman las venas, todo, funcionan muy bien, ¿ya? Se diluye bien, lo pasas en tu hora indicada, en tu tiempo indicado, lavas la vía y queda limpiecito para el siguiente tratamiento, ¿ok? Y entre 30 a 60 minutos lo puedes transfundir, ¿no? Complicaciones. La extravasación, ya lo habíamos dicho, salida de líquido intravenoso hacia el espacio perivascular, motivado, por ejemplo, por factores propios del vaso del paciente. Accidentes derivados del desplazamiento del catéter, fuera de la venopunción. Los tejidos circundantes en los que penetra el medicamento presentan una baja capacidad de neutralizar y diluir el mismo. Entonces, esa sea la dilución, ¿no? Lo que permite una acción irritante a nivel de tejido y lesiones de gravedad muchas veces, ¿no? Muchas veces dependen del medicamento, del producto que están administrando. Según la agresión tisular, los medicamentos se clasifican en vesicantes, los cuales frecuentemente se asocian con necrosis, irritantes, que son raramente necrosantes, irritan, no agresivos o lesivos. O sea, depende el químico que estés administrando, que es lo que va a producir este tipo de reacciones en el paciente. Aquí, por ejemplo, ahí está, ven, miren, una extravasación, miren chicos, terminó con una extravasación, incluso miren, con un poco de tejido necrosado, ¿no? Ahí ves, hay dos conceptos, ¿no?, para diferenciar entre infiltración y extravasación. Esta última se relaciona con el acceso venoso y la infiltración se relaciona con el tejido, porque los líquidos se van al tejido.
Aquí la infiltración es otra cosa, ¿ven? Miren, ahí está, se infiltra el tejido. O sea, la extravasación, ¿no? La extravasación se sale el líquido de la vena hacia el tejido, ¿verdad? ¿No? Y la infiltración se relaciona, o sea, definitivamente va a cierta cantidad al tejido, o sea, se mueve el catéter de la pared de la vena, ¿no? Aquí la incidencia de extravasación de agentes de quimioterapia en los pacientes cancerosos, más o menos se le dice un 6%, ¿no? A nivel de la mano, porque las venas son más chiquitas, ¿ya? Ahí ven otro cuadro de extravasación a más abajito. Aquí ya este ya con otro como tipo necrosis. Ven, más o menos eso suele suceder en algunos casos, ¿no? Complicaciones, ¿ya? Esto se debe a la extravasación directamente con el tipo de medicamento que tú estás administrando. Todo esto, la cantidad, la característica del acceso venoso, el calibre y la ubicación del catete, la temperatura de la piel, tiempo y evolución de la extravasación. Sobre todo en estos casos, siempre definitivamente, si tú estás viendo, observando estos cambios, hay que retirar el catéter, avisar al médico, ¿ya? Tiempo de la evolución de la extravasación, la concentración del medicamento, los diluyentes o viales, factor de goteo de la infusión. Ahí está otro tipo de extravasaciones citostáticos en los cuadros de pacientes cancerosos, ¿ya? La incidencia de extravasación oscila entre 0,1 a 6,5% según los estudios, ¿no?, que se suelen presentar. Muchas de las extravasaciones se pueden prevenir mediante la sistematización de las técnicas de administración de los citostásicos. Estos en caso de pacientes más que todo cancerosos, ¿ya? Estas venas periféricas para la perfusión se encuentran entre la dermis y el tejido celular subcutáneo en un compartimento laxo que permite la acumulación del líquido extravasado con facilidad, lo que unido a la capacidad agresiva de algunos agentes antineoplásicos origina un importante daño tisular, ¿ya? Eritema, ulceración en la zona próxima a la flexura del brazo, en el caso de esa zona, resección de la zona afectada con el citostático extravasado, porque esto, escuchen que los quimioterápicos, los pacientes, los citotáxicos, o sea, tratamientos para pacientes cancerosos, queman los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso que se presentan estas complicaciones que son más serias, ¿ya? Ahora, el cierre del defecto tras la resección, ahí lo están viendo ustedes en el punto C, ¿no? Ya esta zona que estaba dañada, miren, han tenido que disecar y después suturar, ¿ya? O sea, disecar o reseccionar, así se dice, ¿ya? Ahí la prevención definitivamente, seguir estrictamente las normas de venopunción, la asepsia total, chicos, con sus guantecitos, no utilizar vías endovenosas y asistentes, a no ser que tú te asegures previamente su correcto funcionamiento y que estén permeables. Realizar una nueva punción venosa para estar seguro de la inserción correcta del catéter. Seleccionar las venas distales, permite sucesivas punciones más que las venas principales. Evitar punciones en el área de la muñeca y los dedos. Obstrucción del acceso venoso, ¿no?, por falla del circuito de infusión. Aquí, enfermería hace su diagnóstico. ¿No? Es el arte o acto de reconocer y distinguir los signos o síntomas de la enfermedad, los diagnósticos que pueden resultar según las características post-implementación. Estos diagnósticos pueden resultar según las características situacionales post-implantación, ¿ya? Ansiedad, por ejemplo, relacionada con la crisis situacional que está viviendo la persona afectada. Puede verbalizar sus sentimientos por parte de pacientes, son diferentes reacciones. Déficit de conocimiento, relacionado con la interpretación errónea, por eso es muy bueno que el profesional converse con el paciente, que le informe de qué se trata, lo que van a hacer con él, ¿ya? Entonces hay que explicarle. Si está presentando dolor, por ejemplo, él te lo manifiesta. Él es el que está sintiendo, el que vive esto, ¿no? Entonces esto se lo manifiesta el paciente, ¿no? Porque tú no lo vas a sentir, sino él, lógicamente. Entonces, el riesgo de gasto cardíaco disminuido, relacionado con alteración de la precarga, o sea, cuando es demasiado líquido, por ejemplo, o hay problemas con pacientes cardíacos, sobre todo.
Los diagnósticos que pueden resultar según las características situacionales post-implantación, por ejemplo, ¿no? Sí, alteración de integración de la piel, ¿ya? Ahí vamos a ver relacionado con la implantación de la vía venosa periférica, o manifestada por interrupción de la continuidad de piel, de repente hay alguna heridita, algo, o un miedo relacionado con el dolor que lo manifiesta el paciente, ¿no? No quieren colaborar en la punción, ¿ya? Trastorno de la imagen corporal relacionado con la presencia de tejido celular subcutáneo en la venopunción, ¿no? Puede ser en presentar sentimientos negativos sobre su cuerpo, alguna característica, algo, ¿no? Y bueno, los riesgos de infección que siempre están allí, relacionados con daño tisular. Recuerden que en los hospitales hay muchas infecciones intrahospitalarias. El profesional tiene que tener mucho cuidado cuando trata a un paciente y a otro. Siempre hay que lavarse las manos, cambio de guantes, etcétera, porque uno puede llevar las infecciones de un paciente a otro, ¿ya? Eso se llaman infecciones cruzadas. Entonces, evitemos eso, ¿ok? Bien, aquí, por ejemplo, a ver, esto lo vamos esto, un ratito, esperen, un ratito. Ay, Dios, no sé. Bien, bien, mire, acá, esta de aquí, ya. Un paciente que va a ser rehidratado recibe la indicación de administrar 3 litros de suero fisiológico. ¿Cómo graduarías el goteo en minuto? ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, aquí hay que hallar el goteo por minuto, ¿ya? Por ejemplo, en las fórmulas, en la plataforma yo le he dejado ahí la fórmula, pero veo que aquí no sé qué pasa. Miren, un paciente que va a ser rehidratado, ¿ya? Recibe la indicación de administrarle 3 litros de suero, ¿ya? De 3 litros de suero, dice, ¿ya? Recibe la indicación, ¿ya? De administrarle 3 litros en 24 horas, ¿ya? O sea, te están dando el volumen y te están dando las horas, ¿ya? Volumen que viene a ser a goteo por 3 por tiempo, ¿no? O sea, minutos u horas, ¿no? Entonces, si un paciente va a ser rehidratado, recibe la indicación, administrarle dice 3 litros de suero en 24 horas, ¿cómo graduarías el goteo minuto? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, tú tienes que calcular por ejemplo, volumen, ¿no? Volumen sobre 3, la constante 3, por tiempo, ¿ya? O sea, aquí en las 24 horas. Si me está diciendo 3 litros, viene a ser 3.000 mililitros, ¿verdad? Sobre 3, la constante 3, en 24 horas. A ver, vamos haciéndolo, ¿ya? A ver, pongan volumen total, 3.000. A ver, vamos a ver. Su calculadora, chicos. Saquen. A ver. Ya. Por ejemplo, volumen, 3.000, ¿ya? Ya. Son 3 litros, o sea, 3.000 mililitros, ¿verdad? Ya. Nos está diciendo de suero fisiológico en 24 horas, ¿ok? Ya. Estos 3.000, ¿ya? Colóquenlos entre, pongan ahí con su papelito, vayan escribiendo, a ver, entre la constante 3 en 24 horas, ¿ya? A ver, entonces, 3.000, 3 por 24 es 72, ¿ya? Entonces colocan 3.000 entre 72 igual a, ¿cuánto les sale a ustedes? 3.000 entre 72, chicos. 42. Muy bien. 42. Claro, ya redondeando, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Porque sale 41.76. Muy bien, 42 gotitas por minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos 3.000, esos 3 litros, en 24 horas, tú lo vas a calcular a que pase en 42 gotitas, ¿ya? Algo ligero, definitivamente. Pero son ejemplos nada más, ¿no?
Claro que si es un paciente hipertenso, un paciente renal que hemos estado conversando, no le van a dar esa cantidad, definitivamente. No solamente son ejemplos, nomás para que usted tenga una idea, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo administrarías? A ver, chicos, este está más facilito, 750 mililitros de lo que sea, suero o dextrosa, ¿ya? En 20 horas, en microgoteo. A ver, 750 mililitros, ¿ya? A ver, ¿entre qué? A ver. 37, 38. Claro, muy bien, ya ves, claro, o sea, 750 mililitros, perdón, entre 20 horas, ¿verdad? Muy bien, claro, en microgoteo, definitivamente. Ok. Sale 38 gotitas. ¿Ya? Licenciada, disculpe, tenemos clases a las 6. Uy, oh my God, ¿qué hora es, hijo? My God. 6:08. Ya, mire, esto está aquí en la plataforma, ya lo ven, por favor, lo repasan y la siguiente semana, por favor, todos tienen su cuadernito, todos su lápiz, todo para que practiquen, ¿ya? Su calculadora. ¿Ya? Ya, licenciada. A ver, un ratito, espérese, quiero ver quiénes llegaron al final, un ratito. Ay, a ver. Licenciada, buenas tardes. Rapidito, quiero ver, rapidito. Licenciada, buenas tardes, profe Bachas. Ya, espérese. La próxima nos vamos a dedicar solamente a práctica. A ver, rapidito. ¿Está? ¿Alcázar está? Alcázar. Jiménez Guaroto. Ya te vi, Alcázar no llegó. Está Brunda, Peña y Sase, ya llegó Peña. Ya, Peña sí llegó. Sí, me anotó, licenciada, un favor. Sí. Peña y Sase, ya. Llegó un ratito. Cabrera Lengua, ella no viene. Ramos Cajos está. Cajo Ramos, sí, presente. Espérate, Cajo Ramos, perdón, Cajo Ramos, está bien, ok. Está Candela Gallegos. Candela, ¿estás? Rápido. ¿Qué suena, chicos? Candela, profesora, presente. Ya, Candela, ahí está Candela. ¿Qué suena? ¿Qué sonaba? Bueno, llegó Cauti, ¿estás? Sí, licenciada, presente. Sí está, ya. ¿Está Chacalías Alarcón, Alexis? Él no viene. ¿Está Córdoba Infante Kiara? Córdoba, ¿dónde está? ¿Está Donaire Carpio? Donaire. ¿Está Espinosa Cabrera Vivian? Flores Vázquez. Hernández César. ¿Está César? Ah, ya, sí está César, ya. Ok. Vayan yendo a su clase, a ver. Ramírez, Guamaní Ramírez, ¿está? Presente, Guamaní Ramírez. Ok, Guamaní, ya. ¿Está Huaranca Gregorio? Sí, mi presente. Es la que estaba haciendo bulla, creo, ¿no? Huarcaya Misaico. Muy bien. ¿Está Arones? Presente, Miss, presente. Ahí está Leo, ya, ahí está. Está Pachas, Girao. Pachas. Sí, licenciada, aquí estoy presente. Ay, ahí está Pachas, ya. Ella no viene ya. Poma Guamaní. Poma, ¿dónde está? Está rapidito. Ramos Melgar Wilder. Wilder, ¿estás? Está Ramos Rodríguez Xiomara. Raimundo Cabezas. Presente, licenciada. Ok, Werdy. Está Reyes Alfaro Xiomara. Reyes. Presente, licenciada, buenas tardes. Ok. Está Ruiz Amasifuen Iris. Sánchez Díaz. Taipe Machaguay. No sé qué pasó con Taipe. Toledo Escalante. Robert. ¿Estás? Presente, licenciada. Ya, ok. Está Zapata. Uchuya Cabrera. Zapata sí está. Y Rivalosa, ¿está? Rivalosa, no la he visto. ¿Cómo sigue? Oncebay Villa. Bien, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Licenciada. Sí.
Quiero saber si me anotó, licenciada. Soy Quispe Chávez, Evelyn. Está, sí, temprano has estado, sí. Las que no he Gracias, llamado es señora. porque están en la lista. Jiménez, licenciada. Cuídense. Jiménez. Sí, ya te vi, Jiménez. Por eso no te he llamado, parece que no me entienden. Ya, chicos, sigan Ya, nomás. licenciada, nos vemos. Vayan a trabajar. Cuídense.